En la última sesión cerrábamos con una frase muy fuerte de parte del obispo Fray Juan de Zumárraga, que escribe al emperador Carlos V. Recordemos aquella frase en donde el obispo está viendo que México, tanto Tenochtitlán como Tlatelolco y todo lo ya conocido por parte de los españoles, está lleno de muerte, está lleno de la enfermedad de la viruela, de peste. Hay abusos por parte de algunos de los españoles en referencia a la primera audiencia, en donde toman mujeres, agarran tierras, abusan también de los indígenas haciéndolos esclavos. Así es que la situación era terrible. Los mismos frailes, muchos de ellos, ya pensaban en regresarse a España porque no veían las conversiones. La gente no aceptaba el evangelio por esa incongruencia de vida de los españoles. Tú me dices que no mate y matas. Tú me dices que no robe y robas. Es decir, tu religión es mentira. Por eso hay un desánimo por parte de los frailes, tanto franciscanos como dominicos, después también los agustinos. Y así es que el obispo Fray Juan de Zumárraga por fin logra mandar aquella carta famosa al emperador Carlos V diciendo: Su Majestad, es importante que usted sepa lo que está sucediendo en estas tierras. Y termina con esta frase fuerte: si Dios no provee con remedio de su mano, está la tierra en punto de perderse totalmente. Es decir, si Dios no interviene de una manera directa en estas tierras, lo que llamaríamos ahora mexicanas, la tierra está en punto de perderse totalmente. Eso lo escribió en julio de 1529. Y mencionábamos que no fue el emperador Carlos V el que con una hoja de papel y tinta le contestara al obispo de México, Fray Juan de Zumárraga. Fue Dios nuestro Señor quien, enviando a su Hijo a través de la Madre Santísima de su Hijo, la Reina del Cielo, Santa María de Guadalupe, como interviene en estas tierras para remediar, para escuchar, para atender sobre todo nuestras dolencias, nuestras enfermedades y todos nuestros males. Y es así que Santa María de Guadalupe es la gran respuesta de Dios nuestro Señor a la súplica de aquel obispo. 1 año y medio después suceden las apariciones. ¿A quién se le apareció la Virgen de Guadalupe? No me vayan a contestar como en una charla ahí. A Tizoc. Bueno, sí, a Tizoc se le apareció María, pero era Félix. Ahí con Pedro Infante y todo, ¿verdad? No era la Virgen de Guadalupe. Bien, ¿en dónde está escrito de manera excelsa el acontecimiento de las apariciones? En un pequeño librito que se llama Nican Mopogua. Nican significa aquí, es una palabra náhuatl. Mopogua narra o se narra, Pogua narra. Aquí se narra o también se puede traducir, aquí se relata. Este escrito fue realizado por el indígena Antonio Valeriano. Antonio Valeriano, cuando sucedieron las apariciones en 1531, él tenía aproximadamente 11 años de edad. Ya dijimos, ya hablamos acerca de la memoria tan increíble de nuestros muy queridos indígenas, cómo se aprendían todo de manera puntual. Bien, recordamos también que Juan Diego, si bien nace cerca de 1474 y que para 1531 tenía aproximadamente 57 años de edad, él muere 16 años y medio después. Muere en el año de 1548. De modo que habiendo construido una chocita cerca de la ermita en el Cerro del Tepeyac, él, Juan Diego, se dedicaba a predicar una y otra vez, mañana, tarde y noche, acerca de esto de las apariciones. Imagínense ustedes que llegara un grupo numeroso de personas y le dijera a Juan Diego, cuéntanos acerca de lo que sucedió en este cerrillo del Tepeyac y cómo se estampó la imagen bendita de nuestra Reina del Cielo, la Virgen de Guadalupe. Y él empieza a contar, bien,
Pues Antonio Valeriano escuchó quizá por más de 10 años las narraciones de Juan Diego una y otra vez. A eso súmenle la memoria impresionante que tenían nuestros indígenas. Por eso Antonio Valeriano, que después fue alumno de la Escuela de la Santa Cruz en Tlatelolco, alumno de Fray Bernardino de Sahagún, después fue profesor en esta escuela de Tlatelolco y después fue gobernador de la Ciudad de México. Así es que vemos que se trata de una persona muy inteligente, una persona muy capaz que hablaba náhuatl en su perfecta expresión, hablaba también español y hablaba también latín. Así es que vemos que el que escribe este pequeño librito, Las Apariciones, es una persona letrada. Pero el énfasis no está en que Antonio Valeriano haya sido una persona letrada. El énfasis está en que él está transmitiendo fielmente, así como dice San Pablo, les transmito lo que a la vez yo he recibido, lo que sucedió del 9 al 12 de diciembre. Está contando lo que Juan Diego dijo, palabra por palabra. ¿Que hay mano de Antonio Valeriano? Hay mano, obviamente. Hay que cubrir algunas cosas, hay que revestir algunas cosas, hay que poner una introducción, hay que poner un final, hay que explicar algo para que se entienda de una mejor manera. Pero lo hace de manera tan bella, de una forma tan excelsa, que es el mejor escrito que nosotros tenemos sobre las apariciones de Santa María de Guadalupe. Hay una copia original en Nueva York, en una biblioteca, en la colección Lenox, está una copia original. O sea, ya está muy desgastada porque pues es muy antigua, cerca de 1550 aproximadamente es esa copia. Y uno dice, padre, ¿por qué está allá en Nueva York? ¿Por qué está allá en la librería, en la biblioteca, en la colección Lenox? Bien, los Estados Unidos cuando invaden México se llevan muchas cosas de nuestro país. Una de ellas es eso. Qué bueno que la tienen ellos, porque así está bien cuidadita, así está bien guardadita. Y nada que se nos pierde, porque ahí está bien, que ahí lo tengan nuestros hermanos norteamericanos para que no se nos pierda. Así es que ahí está una copia original del escrito de Antonio Valeriano, la narración del Nican Mopogua. Lo interesante, como ya lo platicamos en alguna ocasión, es que nuestros antepasados, los aztecas, nuestros muy queridos indígenas, no escribían en letras, sino en dibujos, es decir, ideogramas que se veían, que se interpretaban y se transmitían. Los españoles sí escribían obviamente en letras arábigas. Así es que el Nican Mopogua es una especie como de mestizaje. ¿Por qué? Porque no son dibujos, son letras. Pero esas letras están en náhuatl. No están ni en español ni en latín. O sea, Antonio Valeriano no traduce el Nican Mopogua al español, habiéndolo oído de Juan Diego. No lo traduce al latín, él también hablaba el latín y era la lengua oficial de la iglesia. Él lo escribe con caracteres latinos, pero en náhuatl. De manera que hay una especie como de mestizaje ya también en esto. Es interesante. Muy pocas personas sabían leer. Obviamente, en el mundo prehispánico veían las imágenes, pero no sabían leer letras. Y los españoles sabían leer letras, pero no sabían leer náhuatl. De modo que el Nican Mopogua no es la fuente principal de evangelización del acontecimiento guadalupano. Para que no entendamos que la gente supo del acontecimiento, ¿por qué? Por el Nican Mopogua. Si bien es el escrito mejor logrado y sumamente importante, no fue la fuente principal. ¿Quién fue la fuente principal para que se conociera el acontecimiento guadalupano? Exactamente, Juan Diego. Juan Diego fue un hombre prácticamente convirtió a un imperio. ¿Por qué? Ya lo veremos en otra ocasión, cómo se dan las conversiones por masa. Multitudes se acercan a escuchar a Juan Diego,
a ver la imagen y a irse a bautizar. Dirá Motolinía que diariamente se bautizaban entre 14,000 y 15,000 personas. Así es que fue una conversión en masa y todo por la predicación de un solo hombre llamado Juan Diego. Es el primer y el principal promotor de la devoción, obviamente, guadalupana y del conocimiento guadalupano. El Nican Mopogua viene a ser esta tradición oral puesta por escrito para que nosotros sigamos redescubriendo este gran mensaje. Hoy lo que vamos a ver, lo que vamos a hablar es acerca de las apariciones. Voy a escenificar, se me dificulta un poquito, pero voy a escenificar un poco el acontecimiento, ¿verdad? Pero no me voy a ir solamente con la narración, sino también me voy a detener en algunos aspectos que son importantes. ¿Por qué? Porque el lenguaje es algo que siempre tiene que estarse estudiando. El náhuatl también es algo que tiene que estarse estudiando, sobre todo porque una lengua está en el contexto de un pueblo. Y ese pueblo tiene una mentalidad y hay que entender la mentalidad para poder entender mejor al pueblo y esa lengua que estamos nosotros leyendo. No es lo mismo que yo lea algo mexicano en un contexto mexicano a que yo siendo, bueno, tengo cara de holandés, está bien, o europeo, pero no lo soy. No es lo mismo yo europeo que sé hablar y leer español y lea algo mexicano, porque sí lo voy a leer bien y lo voy a leer perfectamente en español, pero quizá no lo voy a entender. Yo puedo hablar con algún mexicano y me entiendo con el mexicano, pero puede ser que no entienda algunas de las expresiones, lo que nosotros llamamos modismos, como también contextos culturales. En el náhuatl eso es lo que se está también redescubriendo y de pronto en la narración voy a hacer un espacio para explicar algún sufijo o algún prefijo o algún infijo o alguna palabra o todo lo que termine en fijo, se los voy a explicar, ¿verdad? Así es que, pues vamos a hablar acerca de las narraciones del Nican Mopogua, de las apariciones de la Santísima Virgen de Guadalupe en el Cerro del Tepeyac. Bien, primero pues dijimos que el personaje principal es Juan Diego. El testigo ocular de las apariciones es Juan Diego. Vamos a ponernos en contexto de quién era Juan Diego, así de una manera muy breve. Juan Diego era un indígena texcocano, es decir, él no era azteca, él era del norte, él era texcocano, de mentalidad tolteca. Esto es muy importante, ya lo platicamos en otras ocasiones, porque en la mentalidad tolteca ya se había llegado a descubrir la existencia de ¿cuántos dioses? Un solo Dios, a quien llamaban Ometeotl, y que tenía sus títulos como Elipalnemohuani, Teyocoyani, Intloquenahuaque, Inilhuicagua, Intlactipaque. Él ya tenía este concepto. Aparte, pues él iba a la escuela. En aquel entonces, sí, exactamente, y verdaderamente, la educación en el pueblo azteca era obligatoria y gratuita, ¿verdad? Así era en aquel entonces. Bien, pues él aprende todas estas cosas. Él era oriundo de una ciudad que estaba en el norte, un pueblo muy importante que se llamaba Cuautitlán. Nace aproximadamente en el año 1474 y su manera de sostenerse era a través del cultivo de la tierra. El que poseyera tierras no significa que era un hombre noble o un hombre rico. En aquel entonces, como si ustedes van a algunas partes de nuestro país, se van a dar cuenta que hay gente que es pobre, pero tiene su tierra. Y lo que cultiva, de eso es prácticamente de lo que vive. Sigue siendo una persona humilde, sencilla y pobre, pero tiene sus tierras. ¿Por qué? Porque se heredaban de familia en familia. Por eso hay gente, incluso en la actualidad, en algunas regiones del país, que no venden sus terrenos. ¿Por qué? Porque vienen de sus antepasados. Bien, esto es lo que sucedía también con Juan Diego.
Pocas personas conocen esto, que él estuvo casado. Ahorita lo vamos a platicar. Su nombre de indígena, su nombre antes de bautizado, esto será importante, era Cuautlatoatzin o Cuautlatohuac. Tlatoani significa el que habla, el que tiene autoridad y derecho para hablar. Cuau, imagínense, Cuau, como Cuauhtémoc, ¿verdad? Cuau significa águila. Cuando veamos aquí en el ángel que las alas son de águila, vamos a entender mejor esto de Juan Diego, ¿verdad? Su nombre de indígena era Cuautlatohuac o Cuautlatoatzin, que significa el águila que habla o el que habla como águila. Esto es importante. Él estuvo casado con una mujer que se llamaba, como indígena, Malintzin. En 1524 fueron bautizados el tío de Juan Diego, Juan Bernardino, Juan Diego y su esposa, María Lucía. Su nombre era Malintzin. Después del bautismo en 1524, muy probablemente bautizado por Fray Toribio de Benavente Motolinía, se convierte al cristianismo. Él era politeísta, él era obviamente de mentalidad tolteca, era de la población del imperio azteca, él era politeísta, pero se convierte al cristianismo, se bautiza en 1524 y se hace cristiano junto con su esposa y también su tío Juan Bernardino, seguramente más familiares también. Él pues tiene la desgracia de que muere su esposa 5 años después, en 1529, en el mismo año en que el obispo Fray Juan de Zumárraga manda la carta al emperador: si Dios no provee con remedio de su mano, está la tierra en punto de perderse totalmente. En 1529 muere María Lucía. Ambos se habían ido ya a vivir no en Cuautitlán, sino a Tulpetlac. O sea, Juan Diego se casa con María Lucía, vive en Cuautitlán, pero en la casa, ¿quién es la que manda? La mujer, ¿verdad? Pues María Lucía quiere irse a vivir a Tulpetlac porque ahí tiene familiares. Juan Diego también, y se va a sus tierras junto con su tío Juan Bernardino, son tierras familiares, y se van a vivir a Tulpetlac. De Tulpetlac es de donde Juan Diego correrá hacia Tlatelolco para escuchar las enseñanzas de los sacerdotes. Bien, pues Juan Diego aproximadamente en el año de 1531 tenía 57 años. Ya saben que el siglo para los aztecas era de 52, porque era la multiplicación de 4 por 13. El 4, que era un número muy importante, el 13 también. El siglo azteca era de 52 años. ¿Qué quiere decir? Que Juan Diego, para el instante de las apariciones, ya era un anciano, ya era una persona mayor. Bien, pues uno puede decir: padre, pero si en la película Julio Alemán se ve bien joven, padre. Pues sí, en la película, señora, pero en la historia, Juan Diego ya en la mentalidad indígena ya era una persona anciana. Bien, 9 de diciembre, 1531, muy de madrugada, hacía mucho frío. Si ustedes van a aquellos lugares, Cuautitlán, Ecatepec, todas esas partes del norte de la Ciudad de México, pues saben que hace frío. Y en invierno, pues hace mucho frío, que con camisa, suéter, chamarra, no puedes calentar el cuerpo porque está haciendo mucho frío. En aquel entonces, no solamente hacía frío, sino que escarchaba. O sea, había hielo en el suelo, se quemaban los abrojos, los espinos. Todo eso se consumía por el frío y por el hielo. Juan Diego se envuelve en su tilma cerca de las 2 de la mañana y sale corriendo. ¿De dónde? De Tulpetlac hacia Tlatelolco. Y al ir corriendo tenía que pasar por un cerrillo que se llama, es una zona montañosa, pero había que terminar con un cerrillo que se llama Tepeyac. Acuérdense ustedes que Tlatelolco estaba en el islote. El islote estaba comunicado con tierra firme por una calzada. La calzada norte se llamaba Tepeyac. ¿Por qué? Porque en tierra firme tocaba con un cerrillo que se llamaba y se llama Tepeyac. Bien, pues Juan Diego tenía que pasar por el Tepeyac a fuerza, tenía que pasar por ahí.
Bien, pues ya cuando se acerca al Tepeyac y llega a esa montañita, antes de cruzar o empezar a tomar la calzada, oye cantos, como de pájaros, que sobrepujaban, es decir, por encima al del Coyoltótotl y del Siniscan. Esto es muy importante, porque estas dos aves, según lo que nos dice Antonio Valeriano en su escrito Nican Mopogua, estas dos aves tienen un significado. El Coyoltótotl significaba esa ave que anuncia que un nuevo día está por comenzar, así como para nosotros el gallo. Bien, pues el Coyoltótotl era un ave que anuncia que un día nuevo está por iniciar, ya viene el sol. Y también el Siniscan era un ave que hablaba de fecundidad, de fertilidad y de la vida. Por eso, si en el Nican Mopogua te están diciendo esos dos nombres de aves, concretamente esos dos, ¿qué te está diciendo? Que está empezando un nuevo, ¿lleno de qué? De la vida. Es un nuevo día que está lleno de la vida, en medio de la muerte, de la destrucción, en medio de esa situación tan terrible, a 10 años de la conquista, donde hay enfermedad, viruela, peste y muerte por todos lados, está empezando un nuevo día lleno de la vida. Acuérdense ustedes, también ya lo hemos mencionado, que el canto in Xochitl, in Cuicatl, o sea, el canto era una manera en cómo Dios se comunicaba con el hombre, como también el hombre se comunica con Dios. Por eso Juan Diego empieza a preguntarse, porque el canto significa que la comunicación de Dios para con nosotros se detiene y se empieza a preguntar, ¿en dónde estoy? ¿En dónde me veo? ¿Acaso estoy soñando? ¿Acaso me encuentro en la tierra del maíz y de las flores? ¿Acaso me encuentro en la tierra del sustento y de nuestra carne? ¿Acaso estoy en la tierra celestial que nos narraron nuestros antepasados? Y es ahí que se guarda un silencio profundo, dice el Nican Mopogua, y se escucha su nombre, Juan Sin, Juan Diego Sin. Es interesante el nombre, ¿eh? ¿Por qué? Porque en la narración, en algunas traducciones, ya viene la traducción literal. Por ejemplo, Juanito, Juan Dieguito. ¿Eso está bien? Sí, porque la terminación sin se traduce ito, pero significa, eso es diferente, el significado profundo de esa terminación en un nombre es digno u honroso. La Santísima Virgen de Guadalupe, fíjense bien, no le llama diciendo Juanito, Juan Dieguito. Tampoco le dice Cuautlatohuac, Cuautlatoatzin. O sea, o puro náhuatl o puro español. Hace ese mestizaje. Pero ese mestizaje, la unión del nombre en español con la terminación en náhuatl, sin, para ya darnos a entender que la elevación de la dignidad de alguien que ha sido pisoteado. No solamente él, sino todo el pueblo de estas tierras. Digno Juan Diego, Juan Sin, Juan Diego Sin. Y es entonces que él sube muy contento al cerrillo y se encuentra con la señora. Vemos en la narración del Nican Mopogua toda la explicación que hace Juan Diego de cómo se apareció. Su vestimenta relucía como el sol, los cardos, los espinos, los mezquites, todo parecía relumbrar como el oro, como piedras de turquesa, como piedras de jade. El jade para los indígenas, para los aztecas, era más valioso que el oro. Y su belleza reverberaba por todos lados. El ambiente era maravilloso, puesto que el sol ya empezaba a asomar un poco sus rayos. Parecía así, porque ella desprendía una luz maravillosa. Todo parecía iluminado como si fuera el arco iris. Y así, la belleza de la señora era algo sumamente grande y maravilloso. Juan Diego se queda sorprendido por lo que ve, y es entonces que la señora le llama para que esté juntito a ella. Cabe mencionar que las autoridades
las autoridades religiosas y las autoridades, sobre todo civiles, en el pueblo azteca, sobre todo el emperador, cuando recibían a alguien, lo recibían sentado. Él, sobre todo el emperador, siempre estaba sentado para recibir a alguien, significando que la autoridad y el máximo en todo el imperio era él. El súbdito, cuando se acercaba al emperador, tenía que ponerse de rodillas, levantar su brazo derecho con el dedo índice y tocar la tierra, y con la otra mano echarse tierra a la boca para decir: mi aliento no es digno de que llegue a tus oídos. Pues en Santa María de Guadalupe, primero, no está sentada, ella está de pie, dando a entender la dignidad que le está dando a Juan Diego. Aquí, aunque Juan Diego se postra, obviamente es una actitud natural. Aquí ella no está pidiendo ni dedo en el piso, ni tierra en la boca. ¿Qué es lo que está pidiendo ella? Que él se acerque. Mientras el emperador marcaba distancia y era imposible dirigir la mirada al rostro del emperador, Santa María de Guadalupe le pide a Juan Diego que se acerque a ella. Y entonces le pregunta: Juan Diegotzin, Noxocoyo, es decir, Juanito, Juan Dieguito, el más pequeño de mis hijos, ¿a dónde vas? ¿A dónde te diriges? Él entendió perfectamente, por todos estos signos maravillosos y por lo que lee en el vestido y en el manto, en su rostro y también en su cabello, en todo lo que aparece en la Señora del Cielo, todos estos signos sorprendentes y sobrenaturales, que ella es la Madre de Dios, que ella es la Madre de Jesucristo. Por eso cuando Santa María de Guadalupe le pregunta: Juanito, Juan Dieguito, ¿a dónde vas? ¿A dónde te diriges? Voy a tu casita de Tlatelolco. ¿Ven? En la respuesta no dice: voy a una iglesia católica porque ahí está Jesús y una señora que es su mamá, que es la Virgen María. No, él sabe perfectamente que ella es la Madre de Jesús, que se le ha aparecido, y que ella, la Madre de Jesús, tiene una casita en Tlatelolco, que es la iglesia, porque es la casa de Dios, pero también es la casa de la Virgen María, de la Reina del Cielo. Por eso en la respuesta, él ya sabe de quién se trata. Voy a tu casita de Tlatelolco. Y fíjense, para que los sacerdotes valoremos esto, ¿cómo se dirige él hacia los sacerdotes? Voy a escuchar las enseñanzas de quienes son las imágenes de nuestro Señor Jesucristo, nuestros muy amados sacerdotes. Y es entonces que ella se presenta y le dice quién es. Sábelo. Ten por cierto, Juanito, Juan Dieguito, el más pequeño de mis hijos, que yo soy la perfecta siempre Virgen María, Santa María, ininansi ninguelneliteotl Dios inipalnemoguani, inteyocoyani, intloquenahuaque, inilhuicagua intlactipaque. ¿Ven? Aquellos títulos con los cuales se le denominaba a Ometeotl, ahora ella los está aplicando a su hijo. No para dar a entender que su hijo es Ometeotl, porque ese Dios era como lejano, como distante, se burlaba de la humanidad. Este Dios es el Dios del amor, el verdaderísimo, con V mayúscula, el verdaderísimo Dios por quien se vive, el que viene a mostrarnos todo su amor, toda su ternura y a darnos la salvación y la vida a cada uno de nosotros. Santa María, ininansin inguelneliteotl Dios inipalnemoguani, inteyocoyani, intloquenahuaque, nilhuicagua intlactipaque. Y ustedes pueden ver en esta diapositiva cómo el sufijo sin aparece en madre. Yo soy la siempre Virgen María. Y antes se decía Madre del verdadero Dios. Pero en el estudio filológico, la terminación sin, cuando uno se lo aplica a sí mismo en la mentalidad indígena, es para honrar a la persona o que me escucha o a la que me estoy haciendo referencia. Voy a poner un ejemplo. Imagínense que está hablando un europeo con un mexicano. Y el mexicano le dice al europeo: oye, en tu humilde casa hay unos tamalitos, ahorita que estamos en época de tamales, ¿verdad? En tu humilde casa hay unos tamales. Y el europeo que habla español, pues se saca de onda y le dice al compañero: oye, porque al compañero mexicano, oye,
¿por qué está diciendo que mi casa es humilde? Y aparte, que hay tamalitos. En mi casa no hay tamales, allá en Europa no se dan. Pues, ¿el mexicano qué le va a decir? No, es que no se refiere a tu casa. ¿A qué casa está refiriendo? En la mentalidad indígena, se trata de honrar a la persona que escucha. O sea, mi casa es tan humilde. Tú eres una persona tan grande que yo tengo que hacer más humilde mi casa. O también cuando digo, en la casa de todos ustedes pueden encontrar cobijo, alimento, etc. ¿A qué casa me refiero? A mi casa. Es la cortesía que llamamos cortesía indígena. Cuando Santa María de Guadalupe dice, Ininansin, quiere decir que ella es la que tiene el honor y la dicha de ser la Madre de Dios. ¿Sí? No es Santa María quien, la Madre del verdadero Dios por quien se vive, sino quien tiene el honor y la dicha de ser la Madre del verdadero Dios por quien se vive, el creador de las personas, el dueño de la cercanía y de la inmediación, o sea, el que está en todas partes, el dueño del cielo y de la tierra. Y mucho deseo que en el llano del Cerrillo se me construya mi casita sagrada donde lo mostraré, lo ensalzaré, al ponerlo de manifiesto. A él lo mostraré a todos los hombres que en estas tierras forman un solo pueblo y a las más variadas estirpes mis amadores. Aquí lo interesante es por qué ella está pidiendo que se construya una casita sagrada en el llano del cerro, no en la punta, sino en la parte de abajo. ¿Por qué? Porque para los aztecas lo que contaba, lo importante, lo valioso, era lo que tenía ¿qué? Raíz y fundamento. Por eso ella está pidiendo una casita, y cuando hablamos de templo decíamos que pedir un templo, construir un templo es construir una nueva civilización. Ella está pidiendo una casita, no nada más como un techito con unas paredes, sino ella está pidiendo que se construya en la mentalidad indígena una nueva civilización en donde tiene su raíz. Por eso pide que se construya en el llano del Cerrillo, en donde lo mostraré. Fíjense, no donde me mostraré, donde lo mostraré. ¿A quién? A su Hijo, a nuestro Señor Jesucristo. Lo va a ensalzar al ponerlo de manifiesto con todo su amor persona. A Él, que es su mirada compasiva. A Él, que es su auxilio y su salvación, como también es Jesucristo, nuestro auxilio y nuestra salvación. Ella, fíjense, Santa María de Guadalupe nos está diciendo que el centro de la historia, el más importante en la historia, es su Hijo nuestro Señor Jesucristo. Ella, Santa María de Guadalupe, es una mujer cristocéntrica. Está poniendo a Jesucristo en el centro de la historia y también en el centro del acontecimiento guadalupano. Porque yo en verdad soy tu madre. Fíjense, primero dijo que era madre de Dios. Ahora dice, porque yo en verdad soy tu madre, tuya y la de todos los que en estas tierras forman un solo pueblo, y de las más variadas estirpes mis amadores. Es una forma elegante de decir que ella es madre de toda la humanidad. ¿Bien? Ahí, o sea, en la casita sagrada, escucharé sus dolores y sus penas. Daré remedio a sus necesidades, enfermedades y dolencias. Claro, la situación en México era terrible. La situación en México era devastadora. La muerte reinaba, las dolencias, las enfermedades reinaban por todas partes. Ella viene a dar respuesta a una situación muy concreta que había en México, que hay y que sigue existiendo y que lamentablemente seguirá existiendo en estas tierras mexicanas. Pero ella viene precisamente a escuchar nuestros dolores y nuestras enfermedades, a dar remedio a nuestras dolencias y a nuestros males. Y para que se cumpla mi deseo, mi aliento, mi voluntad, es necesario que vayas ante el gobernante obispo. Fíjense, ante la autoridad de la iglesia, a quien representa nuestro Señor Jesucristo. Jesús dice a los apóstoles, quienes ustedes oyen, a mí me oye. Bien, el obispo es el representante del obispo. Ese es el representante de Jesucristo. San Ignacio de Antioquía decía, con el obispo todo, sin el obispo nada. Bien, así lo está manifestando la Santísima Virgen de Guadalupe. Para que se cumpla mi deseo, mi voluntad, quiero que vayas ante el gobernante obispo y le manifiestes que quiero que en el llano del Cerrillo se me construya mi casita sagrada. Anda
y haz lo que está de tu parte. Es lo que le dice la Santísima Virgen de Guadalupe. Mucho te lo agradeceré, mucho te recompensaré, mucho también te daré por todo tu esfuerzo, por todo tu cansancio y tu fatiga. Juan Diego le contesta: señora y niña mía, voy a cumplir tu aliento, tu palabra, tu deseo y tu voluntad. Y Juan Diego se va directamente a Tlatelolco. De Tulpetlac al Tepeyac eran 13 kilómetros. Del Tepeyac a Tlatelolco eran 7. ¿Bien? O sea, en total 20 kilómetros. Pues se aventaba un maratón, 20 de ida y 20 de regreso, casi el maratón, ¿no? Bien, llega a Tlatelolco, pero los criados no lo dejan entrar. Es entonces que se espera pacientemente hasta que los criados lo dejan pasar. Le cuenta al obispo todo lo que ha sucedido, que la Señora del Cielo se le ha aparecido y que pide que en el llano del Cerrillo se le construya su casita sagrada. El obispo lo escucha, pero acuérdense que él tenía muchos problemas. Acuérdense toda la situación que estaba viviendo, y viene un indígena recién converso para decirme que se le aparece la Virgen María, y le dice el obispo: Juan Diego, otro día te oiré. Juan Diego se regresa muy triste y llega entonces a el cerro del Tepeyac, nuevamente con la Señora del Cielo, y le dice: señora y niña mía, la más pequeña de mis hijas, fui a donde me enviaste. Le conté al obispo todo lo que tú me ordenaste y me mandaste, pero como que no lo creyó, como que no lo tuvo por cierto. Señora y niña mía, la más pequeña de mis hijas, te ruego, te suplico, que envíes a otro, a un noble, alguien que sea escuchado y atendido, una persona importante, porque yo soy hoja, yo soy ala, yo soy escalerilla de tabla, soy un hombre del campo, yo mismo tengo que ser llevado a cuestas por otra persona. Me mandas a un lugar a donde yo no paro, a donde yo no me detengo, señora y niña mía, la más pequeña de mis hijas. Y ella, viéndolo con ternura, le responde: Juanito, Juan Dieguito, el más pequeño de mis hijos, sábelo. Fíjense la palabra, la expresión hermosa con la que se dirige: ponlo en tu corazón. Ponlo en tu corazón. Son muchos mis servidores, pero es necesario que seas tú el que vaya ante el gobernante obispo y le exprese mi deseo y mi voluntad. Lo extraño es, ¿por qué Santa María de Guadalupe quiere que sea Juan Diego? Si Juan Diego es ala, es cola, es hoja, es gente del campo, él mismo tiene que ser llevado a cuestas por otro. ¿Por qué? Precisamente por eso. Porque esta nueva civilización tiene que construirse desde lo más abajo, desde los cimientos, desde un hombre humilde y sencillo. Porque más de 1530 años antes, una jovencita en Nazaret también le contestó así al Señor: he aquí la esclava del Señor, cúmplase en mí según tu palabra. Oriunda de un pueblo muy pequeño de Nazaret, desde ahí, desde abajo, desde lo más abajo, desde esta pareja humilde y sencilla, es donde empieza de una forma esplendorosa la historia de la salvación con nuestro Señor Jesucristo. Así también sucederá en estas tierras mexicanas a través de Juan Diego. Es mi deseo, mi voluntad, que seas tú quien personalmente vaya ante el obispo. Señora y niña mía, no tengo por fatiga el encargo que tú me das. Fíjense lo que está diciendo. Ha recorrido 20 kilómetros, los tiene que volver a recorrer, van a ser 40 o más kilómetros. No lo tengo por fatiga, pero tampoco tengo por fatiga tenerme que enfrentar ante estos criados, tenerme que enfrentar ante el obispo que duda, que no cree, que no lo tiene por cierto. No lo tengo por fatiga. Cumpliré con todo gusto tu deseo y tu voluntad. Por lo pronto me despido de ti, descansa un poquito. Digo, el que necesitaba descansar era él, ¿verdad? Ya llevaba como 30 kilómetros recorridos. Y él vuelve a Tulpetlac. Al día siguiente, 10 de diciembre, muy de madrugada, domingo, cerca de las 2 de la mañana, Juan Diego vuelve a envolverse en su tilma y se va corriendo. Es interesante que la Virgen de Guadalupe no lo detiene en ese día. ¿Por qué no lo detiene? Porque la Virgen de Guadalupe sabe perfectamente
que no podía llegar Juan Diego tarde a misa, porque en 1531 el que llegaba tarde a misa públicamente por los frailes era azotado. Yo no sé por qué se han terminado estas sanas tradiciones eclesiásticas. Yo no sé. Yo ahí tengo mi chicote, mi látigo, por si algún día vuelven estas sanas tradiciones eclesiásticas. Pues se va derecho hacia Tlatelolco y llega a misa, escucha misa, después se pasa lista. Nuevamente mucho tiempo tarda en poder entrar con el obispo hasta que ya entra y con lágrimas en los ojos le dice: Señor gobernante obispo, la señora del cielo me ha enviado para que se cumpla su deseo, su voluntad, que en el llano del Cerrillo se le construya su casita sagrada. Y el obispo le pregunta una y otra vez para ver si Juan Diego caía en la trampa, a ver si él se contradecía, pero encontraba siempre una lógica y una armonía en sus palabras, porque el mensaje era fiel, porque él estaba diciendo exactamente las palabras de la señora del cielo, lo que él vio, lo que él admiró, lo que él escuchó, hasta que el obispo le dice: Juan Diego, tu palabra no es suficiente, es necesaria una señal, una prueba, para creer que ella en persona te envía. ¿Cuál señal? El obispo extrañamente no le dice cuál señal, lo despide, pero detrás de Juan Diego manda a 2 emisarios que van detrás de él y van a calzada del Tepeyac. Pasando la barranca se les pierde. Lo buscan por todos lados y no lo encuentran. Se regresan con el obispo y le dicen: este indio te miente, este indio te está diciendo cosas que no son ciertas. Cuando venga, azótalo para que ya no vuelva a decir mentiras. Mientras tanto, Juan Diego está con la señora del cielo y le dice: señora y niña mía, la más pequeña de mis hijas, fui nuevamente ante el gobernante sacerdote y le manifesté tu aliento, tu palabra. Me escuchó con atención, me hizo muchas preguntas y me ha pedido que le mandes una señal, una prueba, para que él pueda creer que tú en persona me envías. Mañana vendrás al Cerrillo nuevamente y te daré la prueba con la cual él ya no dudará. Él creerá, te creerá. Fíjense bien, te creerá, ya no dudará de ti, de que yo en persona, la siempre Virgen Santa María, Madre de Dios, a Juan Diego no le dice que es de Guadalupe, Madre de Dios es quien te envía. Así es que mañana vendrás, señora y niña mía. Por lo pronto me despido, descansa un poquito. Ahí va Juan Diego, ¿verdad? Y llega a Tulpetlac, pero ¿qué pasa? Que en Tulpetlac se da cuenta que su tío Juan Bernardino está muy enfermo, está muy grave. Toda esa noche, como todo el lunes 11 de diciembre, está Juan Diego atendiendo a su tío, hierbas y todo, lleva gente para que lo puedan curar, quizá maíz con agua, algo que le ayudara a recuperarse la salud, hasta que ya en la tarde noche, Juan Bernardino le dice a Juan Diego, quiero que vayas a Tlatelolco y me traigas un sacerdote para que me confiese y me prepare para bien morir. Fíjense lo exacto de la narración del Nican Mopogua, y que con esto nos damos cuenta lo fiel que es. En 1531, en México, no se administraba la unción de los enfermos. ¿Por qué? Porque no se traía el aceite para hacerlo, porque se corrompía fácilmente, se descomponía el aceite y no tenía caso guardarlo. Así es que no se ungían a los enfermos. Juan Bernardino dice, y la narración lo afirma, para que me confiese y me prepare para bien morir. Y es entonces que Juan Diego, ya a la 1:30 de la mañana, se pone en pie, martes 12 de diciembre, y él se envuelve en su tilma, porque dice el Nican Mopogua que el hielo hacía estragos con los cardos y con los espinos, se escarchaba por todos lados. Y es entonces que sale corriendo Juan Diego de Tulpetlac hacia Tlatelolco. ¿Quieren ver correr a Juan Diego? ¿Lo quieren ver correr? Ahí está Juan Diego en Tulpetlac. Él tiene que rodear toda esa zona montañosa cerca del lago de Texcoco. En la parte más abajo se encuentra el Cerrillo del Tepeyac.
De ahí sale la calzada para encontrarse con la ciudad de Tlatelolco. Ordinariamente, o sea, en primavera y verano, solo se podía cruzar por el lado derecho de sus pantallas. Solamente se podía cruzar por ahí. Por el lado izquierdo no, porque estaba el lago de Texcoco que llegaba al cerro del Tepeyac. Pero en diciembre, por el frío y por el hielo, bajaba el nivel del lago de Texcoco y se abría un campo de tierra y se podía recorrer. En diciembre, en enero, se podía recorrer por ahí también. Cuando Juan Diego se está acercando al cerrillo del Tepeyac, se acuerda. Y va ahí corriendo Juan Diego. ¿Lo quieren ver otra vez? Nada más porque me insisten. Ahí va Juan Diego de Tulpetlac y va a llegar al cerrillo del Tepeyac. Taca, 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 tan. Y en eso que llega al cerrillo del Tepeyac, ¿se acuerda? La señora, la señal, ella me va a entretener y yo tengo que llegar a Tlatelolco porque le tengo que llevar a mi tío Juan Bernardino un sacerdote para que le confiese y le prepare para bien morir. Ya sé lo que voy a hacer. Voy a torcer el camino, me voy a desviar, me iré por otro lado, o sea, por la tierra que ya era firme. Me voy a ir por el otro lado donde la señora no me vea y no me entretenga. Y es entonces que se va por el otro lado. ¿Y qué es lo que sucede? Que Santa María de Guadalupe se le aparece. Juanito, Juan Dieguito, ¿a dónde vas? ¡Ay, Jesús! Si no lo dijo, lo ha de haber pensado, ¿verdad? En náhuatl, ¿verdad? Pero ¡ay, Jesús! Pues de noche, pensando que te le escondes. Y luego, Juanito, Juan Dieguito, ¿a dónde vas? Y es entonces que Juan Dieguito le dice, señora y niña mía, la más pequeña de mis hijas, ¿cómo amaneciste? ¿Cómo está tu amado cuerpecito? ¿No tienes alguna dolencia? Él sabe que la dejó plantada todo el lunes. Sí, ya está cansada ella. Señora y niña mía, la más pequeña de mis hijas, ¿cómo amaneciste? ¿Cómo está tu amado cuerpecito? ¿No tienes ninguna dolencia? Yo me imagino a la Virgen de Guadalupe como que, ay, Juanito, Juan Dieguito. Y él, lleno de vergüenza, le dice, señora y niña mía, la más pequeña de mis hijas, te voy a causar una grande aflicción. Haré que tu rostro se aflija. Sábelo. Ten entendido. Un siervo tuyo, tío mío, está muy enfermo y a punto de morir. Y me ha pedido que vaya ante el sacerdote para que se lo lleve y le prepare para bien morir y lo confiese. Señora y niña mía, no te engaño, con esto no te miento. Y es entonces que salen las palabras más hermosas que nosotros conocemos del Nican Mopogua. Huichamo nica nica ni monatzi, huichamo no se gualotitla ni intica. Y vienen todas demás palabras, preguntas que aparecen. Aquí lo que yo quiero recalcar es la primera. Huichamo nica nica ni monatzin. ¿Qué es lo que nosotros traducimos en esto? No estoy yo aquí que soy tu madre. A ver, nada más, vamos a tomar otra vez la frase. Huichamo nica nica, o sea, no estoy yo acaso aquí que soy ni monatzi, ni monaque, ni monatzin. Ese tzin que se lo está aplicando a ella no es para sentirse ella dichosa y digna, es para honrar a ¿quién? Al que escucha. Ya lo entendimos eso. ¿No estoy acaso yo aquí que tengo el honor y la dicha de ser tu madre? ¿Te sientes orgulloso y dichoso de ser hijo de Santa María de Guadalupe? Eso no te lo está diciendo ella. Ella no te está diciendo que te sientas dichoso y honrado por ser su hijo. Lo que te está diciendo es que quien se siente honrada y dichosa de ser nuestra madre es ella. No estoy yo aquí que tengo el honor y la dicha de ser tu madre. No estás por ventura en el cruce de mis brazos, en el hueco de mi manto. ¿No soy yo acaso la fuente de tu salud y de tu alegría?
que no te aflija ni esta enfermedad, ni ninguna otra cosa punzante, que por ahora y de esta enfermedad, tu tío no morirá. Es más, ya sanó, ya está bueno. Juan Diego se pone muy contento y dice, si ya está bueno, mándame a que vaya por la señal para que se la lleve ante el gobernante obispo. Subirás al cerrillo y encontrarás variadas flores. Córtalas y tráelas en mi presencia. Y Juan Diego sube al cerrillo del Tepeyac. Santa María de Guadalupe se le aparece a Juan Bernardino, que está a punto de morir, y le dice, Juan Bernardino, ya estás sano, ponte de pie. Es mi deseo y mi voluntad que en el llano del cerrillo del Tepeyac se me construya mi casita sagrada. Ve y cuéntale al obispo lo que has visto, lo que has oído y lo que has admirado. Y así es como habrán de llamarme. Así es como habrán de nombrarme. La perfecta, siempre virgen, Santa María ¿de qué? De Guadalupe. Si eso te lo está diciendo ella, ¿por qué no le llamas así? Así habrán de llamarme, así habrán de invocarme, la perfecta Virgen Santa María de Guadalupe. Aquí lo interesante es que el de Guadalupe no se lo dice a Juan Diego. ¿A quién se lo dice? A Juan Bernardino. ¿Quién era Juan Bernardino? Un anciano. ¿Qué representa el anciano? La historia, la tradición, la sabiduría y otra cosa muy importante que es la raíz. Es decir, que ella está dando su nombre hasta lo más profundo del conocimiento prehispánico, del conocimiento del pueblo, hasta lo más profundo de la raíz. Pero algo más interesante, ella no está dando solamente su nombre como una noticia. Al decir que está dando su nombre en la mentalidad indígena, como también en el pueblo de Israel, dar su nombre significa que ella está dando su persona. Está dando su persona. Por eso nosotros en el Padre Nuestro decimos, santificado sea tu nombre. Todo lo que pidan en mi nombre, o sea, la persona, es entonces que ella está dando su nombre, está dando su persona al pueblo mexicano, representado en un indígena. Aquí lo interesante, a un anciano, lo interesante es cómo se encontraba México en esos momentos. Muerte, destrucción, enfermedad. México estaba a punto de desaparecer. México estaba a punto de ser destruido. México estaba a punto de perderse totalmente si Dios no interviene con remedio de su mano. ¿Cómo se encontraba Juan Bernardino? ¿Él estaba sano? Estaba enfermo. Estaba a punto de morir. ¿Qué nos está diciendo el Nican Mopogua? Nos está diciendo que Juan Bernardino no solamente era un hombre tío de Juan Diego, es un símbolo. Es la representación del pueblo mexicano que está sufriendo, que está enfermo y que está a punto de morir, está en fase terminal. Bien, si Juan Bernardino está siendo sanado por Dios a través de Santa María de Guadalupe, quiere decir que Dios está sanando ¿a quién? A México, al pueblo mexicano. Por Dios, Dios está salvando al pueblo mexicano por mediación de Santa María de Guadalupe. Por eso es una simbología, por eso lo fuerte, por eso lo grande de este momento y de este acontecimiento. Porque se necesitaba la intervención directa de Dios para que esto sucediera, y en este acontecimiento está perfectamente representado. Dios interviene en estas tierras mexicanas para salvar a su pueblo. Y aquí está la sanación de Juan Bernardino, que además recibe el mensaje de que ella viene a dársenos a todos nosotros, los mexicanos, y a las más variadas estirpes, amadores de ella, quienes le busquen, quienes le honren y quienes le amen. Juan Diego regresa del cerrillo del Tepeyac después de haber encontrado las flores y haberlas cortado y puesto en su tilma, y regresa con la Señora del Cielo. Le muestra las flores. ¿Y qué es lo que hace Santa María de Guadalupe? Las toma. Fíjense lo que va a pasar ahorita. ¿Qué significan las flores?
la verdad. Las flores significan la verdad, porque la verdad es lo que tiene raíz. Neli es una palabra náhuatl que significa verdad. Neli viene de nelilistli, que significa arraigamiento. La verdad es algo que tiene raíz. Las flores significan la verdad. Pero estas flores eran flores de la época, eran flores de ese lugar del Tepeyac lleno de abrojos y de espinos quemados por el hielo. Esas flores son un ¿qué? Milagro. Es la intervención de Dios, es la acción de Dios. De modo que esas flores no significan solamente la verdad. Esas flores representan la verdad de Dios, que ha llegado al Cerrillo del Tepeyac, a estas tierras mexicanas. ¿Para qué? Para ser colocadas en lo más profundo, para ser colocada esa verdad en lo más profundo de nuestro ser. Por eso el gesto que viene. Santa María de Guadalupe toma las flores y las coloca ordenadamente en el hueco de la tilma de Juan Diego. Fíjense bien, ya no dije tilma, ¿qué dije? En el hueco de la tilma de Juan Diego. Y se habla una y otra vez acerca del hueco. Como ya lo había dicho, no estás por ventura en el hueco de mi manto. Ahora se trata el hueco de la tilma. Y cuando se habla en la mentalidad indígena del hueco, ¿de qué se está hablando? Si esa verdad de Dios ha sido cortada por Juan Diego, esa verdad de Dios no puede morir. ¿Qué es lo que pasa con las flores? Cuando las cortas, se marchitan. Esa verdad de Dios no puede morir, no puede desvanecerse, no puede desaparecer. Por eso Santa María de Guadalupe toma la verdad de Dios y la planta, la inserta, la siembra en el hueco, en el corazón de Juan Diego. Está insertando la verdad de Dios en el corazón del pueblo mexicano, para que una vez insertada esa verdad, no vuelva a morir, no se pueda morir, permanezca siempre en el corazón de todos los mexicanos. Y es entonces que Santa María de Guadalupe, habiendo agarrado esas flores y colocadas nuevamente en el hueco de la tilma de Juan Diego, le menciona: Juan Diego, esta es la señal, esta es la prueba que llevarás ante el gobernante obispo, para que crea que yo en persona, la siempre Virgen Santa María, es quien te envía. Y le manifestarás mi deseo y mi voluntad, que en el llano del Cerrillo se me construya mi casita sagrada. Solamente ante el obispo, con rigor te mando que ante el obispo de México despliegues tu tilma y le muestres estas flores. Tú eres mi embajador muy digno de confianza. Fíjense bien, porque los indígenas, cuando un rey mandaba un mensaje a otro rey, lo mandaba ¿con qué? Con flores. Y esas personas tenían que ser dignos de confianza del rey. Ahora Santa María de Guadalupe le está diciendo a Juan Diego: tú eres mi embajador muy digno de confianza. Yo lo que les digo en estos momentos es, si a mí el arzobispo me dijera a mí: Padre Roberto, tú eres mi sacerdote muy digno de confianza, yo ahí doy el trancazo. Si eso me lo dice Santa María de Guadalupe, me voy directamente al cielo. Bueno, creo, ¿verdad? Me desmayo de la emoción. Imagínense, tú eres mi embajador muy digno de confianza. Y así, Juan Diego ya no duda. Juan Diego ya no vacila. Juan Diego ya no tuerce el camino. Juan Diego irá directamente ante el gobernante obispo, en donde Santa María de Guadalupe le dice: con rigor te mando que solo ante él despliegues tu tilma, para que él cumpla con mi deseo y mi voluntad, y que él también haga lo que está de su parte. Juan Diego se despide de la Reina del Cielo y se va a Tlatelolco. Ya no duda, ya no vacila, va muy contento. Llega nuevamente, los criados, ¿qué pasa? No lo dejan entrar, lo detienen, lo dejan ahí, él quizá pensando y reflexionando, recordando las mismas palabras de la Señora del Cielo, porque tiene que decirle incluso que subió al cerrillo, que cortó las flores y que las llevó ante la presencia, que ella tiene que decirle todo, absolutamente todo. Los criados
oliendo el aroma de esas hermosísimas flores, se acercan y como que quieren tomar, pero no pueden. Como que se esconden, como que están impresas esas flores estampadas en la tilma de Juan Diego y se van esas flores y no pueden tomarlas. Es entonces que van con el gobernante obispo y le dicen que ha llegado Juan Diego y que trae unas flores de Castilla y que no es tiempo, no es época para que se den flores. Lo manda a llamar, entra, seguramente había más personas ahí, como lo veremos más adelante. Entra Juan Diego y le empieza a explicar todo lo que ha sucedido, toda esta narración. Y es el deseo, es la voluntad de la Señora. Y aquí están las flores, que son la prueba para que ya no dudes, para que creas que ella en persona me envía a ti, para que se cumpla su deseo, su voluntad, de que en el llano del Cerrillo se construya mi casita sagrada. Helas aquí, recíbelas. Y caen las flores en el suelo. Y dice el Nicas Mopogua que es ahí mismo, delante del obispo, que ante la tilma blanca de Juan Diego, acuérdense que él era un macegual, él no podía pintar, él no podía dibujar nada en su tilma, en su vestimenta, porque solamente lo podían hacer los nobles, porque solamente podían hacerlo el emperador. Así es que en su tilma blanca la destiende, caen las flores y ante el gobernante obispo aparece impresa la imagen bendita de Nuestra Señora de Guadalupe, así como la conocemos ahora en nuestros días. El obispo cae de rodillas, empieza a llorar profundamente por no haber creído ante las palabras de la Señora. Se pone de pie, le quita la tilma a Juan Diego y la coloca en su oratorio personal. Le pide a Juan Diego que se quede todo ese día para que le cuente detenidamente lo que ha sucedido. Al día siguiente, Juan Diego le pide al obispo ir a ver a su tío Juan Bernardino, que aun y cuando él cree que ya sanó porque la Señora del Cielo se lo ha dicho, él lo había dejado así todavía enfermo y quiere ir a verlo. El obispo, junto con 2 personas, manda a esas 2 personas junto con Juan Diego para que vayan a Tulpetlac. Llegan y se encuentran con Juan Bernardino totalmente sano y sin ninguna dolencia. Y Juan Bernardino le dice que a él también se le apareció. Le menciona a Juan Diego: después de que tú me dejaste aquí para ir por el sacerdote a Tlatelolco, ella vino a visitarme. Y es donde se cuenta este acontecimiento de la aparición de Santa María de Guadalupe en Tulpetlac a Juan Bernardino. Y me ha pedido que así se le nombre la perfecta siempre Virgen, Santa María de Guadalupe. Juan Diego con Juan Bernardino van hacia donde está el obispo. El obispo le pide a Juan Diego que le señale exactamente el lugar donde ella quiere que se construya su casita sagrada. Se dirigen al Tepeyac, le señala el lugar y ahí mismo, en ese instante, comienza a construirse la primera ermita. Primera ermita que se construyó del 13 o 14 de diciembre y se terminó de construir el 26 de diciembre, o sea, en 11 o 12, 13 días quizá a lo mucho, es que se termina de construir la primera ermita. Obviamente estamos hablando de algo muy pequeñito, de algo muy sencillo. La gente durante ese tiempo se enteró del acontecimiento. Pueblo chico, chisme grande. Se enteran del acontecimiento de modo que el obispo ya no puede tener la imagen bendita de Nuestra Señora en su oratorio y tiene que ponerla en el templo mayor, en el templo dedicado a Santiago Apóstol. Pone la imagen y toda la gente va a ver la bendita imagen de Nuestra Señora de Guadalupe. Es entonces que el 26 de diciembre de 1531 se establece ya la procesión de Tlatelolco al Tepeyac para honrar a Nuestra Señora del Cielo y dejarla ahí en su casita sagrada. Se hace toda una procesión con españoles, religiosos, con indígenas, una larguísima procesión. Los indígenas van con sus danzas y con sus flechas y con sus arcos, pero de pronto a un indígena se le zafa una flecha y más adelante se le clava a otro indígena en el cuello y lo atraviesa.
el indígena muere instantáneamente. Es la primera desgracia después del milagro de la estampación de Nuestra Señora del Cielo. ¿Qué había que hacer ahí? Alguien toma la flecha, la troza, se la retira del cuello, siguen en la procesión, llevan el cuerpo ya muerto de este indígena, lo colocan delante de Nuestra Señora del Cielo, delante de su imagen bendita. ¿Y qué sucede? Se cierra la herida y milagrosamente resucita este indígena. Es el primer milagro datado, está escrito en el Nican Moctepana, es el primer milagro datado después de la estampación. Efectivamente, ya habían sucedido otros milagros, la sanación de Juan Bernardino, la aparición de las flores y pues la misma presencia sobrenatural, la perfecta siempre Virgen Santa María de Guadalupe. Pero el primer milagro datado después del acontecimiento de la estampación de Santa María de Guadalupe es precisamente la resucitación de un muerto. Es interesante cómo en todo este contexto se da eso. Fíjense, Juan Bernardino a punto de morir, prácticamente ya al filo de la muerte y sana por Santa María de Guadalupe, Dios a través de ella. Las flores crecen ¿en dónde? En un cerro lleno de abrojos y de espinos, lleno de muerte y de hielo, y ahí es donde surge la vida en medio de la muerte. Y después del milagro de la estampación, el primer milagro que sucede en tierras mexicanas es la resucitación ¿de qué? De un muerto. Muerte y vida. Eso es lo que ha venido a anunciarnos ella. Ha venido a decirnos que su Hijo nuestro Señor Jesucristo es el verdaderísimo Dios por quien se vive. Ahora, en medio de un mundo lleno de muerte, aparece el Señor y el dueño de la vida, quien es el camino, la verdad y la vida, quien es la fuente de agua viva, quien es la resurrección y la vida, nuestro Señor Jesucristo. Y la manera en cómo llega Jesús a cada uno de nosotros, los mexicanos, es a través de su Madre Santísima, Nuestra Señora de Guadalupe. A partir de ahí es como inician toda esta ola de peregrinaciones, gente de todos los pueblos que sin ser presionados, sin ser empujados, dicen los monjes, sin ser compelidos, empujados, obligados llegan a ver el acontecimiento. Juan Diego pide permiso para que pueda construir una chocita cerca de la ermita del Tepeyac. El obispo se lo concede para que él pueda barrer el templo. ¿Se acuerdan que barrer el templo significa una acción sagrada? Bien, Juan Diego pues se dedica a barrer el templo, a preparar la casa para que la gente pueda llegar y hacer oración, para que tenga ese encuentro con Dios a través de Santa María de Guadalupe, para narrar la historia de las apariciones de Nuestra Señora del Cielo en el Cerro del Tepeyac, y así para que la historia de México tenga un rumbo diferente a la luz de Dios nuestro Señor, el verdaderísimo Dios por quien se vive, y a través de la Reina del Cielo, Nuestra Señora de Guadalupe. Y estas son las apariciones de Nuestra Señora. En el próximo momento, en el próximo miércoles, cuando llegue ese instante, ¿qué es lo que veremos? Santa María de Guadalupe, el códice. Lo que vamos a ver es la interpretación de todos los signos que aparecen en su vestido, en su manto y todo lo que está en la tilma del indígena San Juan Diego Cuauhtlatoatzin. Así es que por el día de hoy hemos terminado. Muchas gracias.